Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las afortunadas, en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde ya estamos listos para desarrollar la actualidad del día y ofrecerles, ampliarla con valentía, con rigor y ofrecerles información y opinión con un criterio básico que es el de la libertad, no como otros. Empezamos con un ligero pase por los conflictos en el Líbano, que es el que más tenso está. Hezbollah, el grupo terrorista que apoya a Irán y que actúa en el Líbano, son chiíes, han lanzado un misil crucero que ha sido interceptado por las fuerzas de defensa de Israel, pero que tenía como objetivo la sede del Mossad en Tel Aviv, que queda bastante lejos del lugar desde el que se ha lanzado el misil crucero. Bueno, pues esto afortunadamente no ha tenido consecuencias, pero sí hace que la tensión en el Líbano vaya increciendo, lógicamente. Y del Líbano nos vamos a China, que tampoco está la cosa en China como para dar muchas facilidades. Han lanzado un misil crucero balístico y que ha acabado en el mar, pero que viene a ser una exhibición de fuerza militar china en un momento en el que, en fin, bueno, no digo yo que podían haber esperado, pero desde luego no es lo más conveniente. Bien, dejamos el mundo y sus turbulencias que a menudo tienen consecuencias para los pobres españoles, para sus agriculturas, para sus industrias, para su consumo, para la inflación. Hay que estar pendiente de eso porque la cosita está atada con hilo muy fino. Para hablar un poquito de salud, y lo vamos a hacer con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí de Mejorando tu Vida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. Muchas gracias. Hablamos de la artrosis, fundamentalmente en las manos, aunque sépanlo, pueden tener artrosis en la rodilla, por ejemplo. En fin, es bastante común. Pero bueno, vamos a hablar de las manos, que eso sí que es común. Un 8% de la población española sufre de artrosis. Dice que esto afecta mucho a las mujeres cuando entran en la etapa de la menopausia. Pero bueno, en cualquier caso, es un desgaste degenerativo de un cartílago que produce dolor. La enfermedad no la podemos curar, pero atención, porque podemos aliviar el dolor. De lo que se trata es eso, del dolor, porque fíjate, a mí me gusta recordar un poco cómo surgió todo esto del guante, ¿no? Aquí tuvimos al inventor José Luis de la Torre. Él fue una persona que, bueno, enfermo de artrosis y claro, cuando el reumatólogo... Trabajaba en temas de electrónica todo avanzada, tema electrónica. Entonces, cuando le dijeron, mira, pues tienes que hacer todas estas cosas, baño de parafina, onda corta, alta frecuencia, calor, vibración, masaje, terapia ocupacional, dijo, madre mía, ¿y cómo hago yo esto? Todo el día ocupado. ¿Y cómo? Pero claro, por otro lado decía, es que si no hago esto, tampoco voy a poder seguir manejando. Entonces fue ahí donde, como buen inventor, dijo, voy a ver con reumatólogos cómo puedo hacer algo que esto me vaya bien y que yo pueda realmente seguir mi vida normal, ¿no? Y así es como más cómodo. Claro, que sea más cómodo. Y así es como surgieron los guantes. Entonces, en estos guantes tenemos todo eso que hemos comentado. Por un lado, primero colocamos que lleva dentro una impregnación, una crema que es analgésica y antiinflamatoria. Cuando hemos puesto, luego nos ponemos el guante en sí y tan solo dando a 2 botones vamos a recibir todo eso que hemos contado, la longitud de onda, alta frecuencia, la vibración, el masaje, es súper gozoso. ¿Y el calor? El calor, además fíjate ahora en invierno, que al final empieza a doler más la artrosis, súper gozoso y además lo mejor viene después, Xavier, cuando después de 20 minutos te lo quitas y dices, oye, que puedo hacer cosas que antes no podía hacer, porque es muy importante mover. Y el dolor me ha desaparecido. Y el dolor me ha desaparecido. Por eso creo que es un gran inventazo, que lo tenemos que divulgar. Por eso me dijeron los reumatólogos, el doctor José de la Mata, oye, divúlgalo, Adolfo, porque para la gente que tiene artrosis le va a ir genial. Por cierto que es un producto recomendado por la Federación Internacional de la Artrosis. Efectivamente. Ellos como producto, fíjate que ahí hay 10.000 personas asociadas a esta fundación y como producto son los productos estrella para ayudar a los enfermos que tienen artrosis y dolor en las manos en general. Bueno, ¿cómo podemos conseguir estos guantes y con qué ventajas? Bueno, teléfono que tenemos en pantalla, 900-730-122, teléfono gratuito. ¿Qué vamos a conseguir ahí llamando? Bueno, en primer lugar que quede la llamada registrada. Ahora llamáis, queda la llamadita registrada. No hay que hacer más que marcar y ya queda registrada. Nos ponemos en contacto con ustedes. Os decimos que tenéis un 30% de descuento por ser espectador del Toro Televisión. Os regalamos un tensiómetro, que no lo tengo aquí, pero siempre lo enseñamos, que habla.
Y además deciros, si no os va como vosotros creéis que os tiene que ir, no pasa nada, se devuelve y se devuelve el dinero, por favor. Nadie se va a quedar con los guantes si no le van bien. Así que probadlo, animaos, porque de verdad que os va a mejorar muchísimo esa artrosis de manos. Devoluciones debes tener muy pocas. No, por eso, lo que me dicen claro, algunos para nada, que para ya nada. usan esto y que dicen lo que tú, que pueden hacer cosas como abrochar botones que antes no podían, Claro. abrir tarros de conservas o de lo que sea. Y bueno, esto cuando tienes un dolor serio de artrosis es muy incapacitante, por ejemplo, para escribir, para Todo, coser, el móvil, para el tocar ordenador. si eres músico. Sí, 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 son cosas que nosotros los que no tenemos artrosis y dolor no sabemos, pero el que lo sufre a diario y mucho. Bueno, pues ahora hay una solución, no hay que sufrir dolor por la artrosis, curarla no se la podremos curar, pero aliviar el dolor, desde luego que sí. Don Adolfo Albistur, un placer enorme. Gracias a ti, Xavier. Gracias. Bueno, les tengo que contar el drama mexicano o el corrido mexicano. Tenemos un lío gordo con los populistas que gobiernan México antes, López Obrador, y ahora con esta nueva presidenta, Sheinbaum, que, bueno, han decidido los mexicanos no invitar al rey de España al acto de toma de posesión de la nueva presidenta. Bueno, bien, el rey de España, hay que decirlo todo, lleva así como 90 actos de toma de posesión de presidentes de países iberoamericanos. Pero México se ha querido distinguir, mira tú. ¿Cuál es el argumento del poder en México o del presidente saliente López Obrador, que comparte la presidenta entrante? Y el argumento es: le mandamos una carta al rey de España para que pidiera perdón por los abusos de la conquista hace unos 500 y pico de años. Y por eso, porque no la contestó esa carta, pues han decidido desairarlo y excluirlo de este acto de toma de posesión. Curiosamente, el gobierno, digo porque curiosamente el gobierno se ha quedado aquí a medio camino. El gobierno dice que si no va el jefe del Estado español, tampoco irá ningún representante del gobierno. Sin embargo, a los socios de coalición hoy me oirán decir varias veces esto. La coalición de Sánchez está que parece que se desmorona. Bueno, pues en este caso Sumar y Bildu han dicho que ellos sí que van, por supuesto, y que además deben compartir lo fundamental de México contra la corona española. Bueno, pues cosas que pasan. Vamos a escuchar ahora lo que está detrás de esta crisis diplomática. Nuevo episodio de tensión diplomática. España ha decidido no enviar una delegación oficial el próximo 1 de octubre a la toma de posesión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por no haber invitado al rey Felipe VI a la ceremonia. El Ministerio de Exteriores ha considerado inaceptable este acto y por eso ha decidido no participar en el evento. Esta medida incrementa aún más la distancia entre ambos gobiernos, marcada por las críticas recurrentes del ya presidente en funciones de México, Andrés Manuel López Obrador, hacia el pasado colonial español y su obsesión porque España les pida disculpas. Se ofrecieran disculpas por excesos, por autoritarismo que se ejerció durante la invasión, durante la conquista. Cometieron actos de corrupción. Pero si pensábamos que la nueva futura presidenta podría retomar las relaciones, estábamos equivocados. Y yo también estoy de acuerdo que debe haber un perdón por parte de España. Lo he dicho en varias ocasiones, no es la primera vez que lo digo. La falta de asistencia oficial podría afectar no solo a las relaciones diplomáticas entre ambos, sino también a ciertos lazos económicos y comerciales, algo a lo que nos ha llevado el gobierno de México, el actual y el que viene, por el desplante a nuestro monarca, entre otros motivos. Mire, ya hemos aprendido que la nueva presidenta mexicana no entiende el concepto de la palabra perdón. El perdón, si acaso nos lo tendría que dar México en la hipótesis de que se reconociera alguna culpa. Lo que se piden son disculpas, señora Sheinbaum, disculpas. España debería haberse disculpado, eso ya entra a criterio de algunos, disculparse por algo que sucedió, que no fue ni una conquista, como dice López Obrador, ni una invasión, como dice él, lo que fue un encuentro. Y ahí se produjeron cosas
algunas maravillosas y otras reprochables. Pasó hace más de 500 años. Ni siquiera los Borbones mandaban en España cuando esto pasó. En fin, bueno, los mexicanos son muy de estas historias. Si, mientras hablan mal de España, no hacen autocrítica de lo que han hecho en este país, que lleva más de 200 años independiente de la corona española y que no parece que eso funcione a las mil maravillas. Sí que me gusta que ustedes oigan en directo, en diferido, pero sin cortes, el análisis que hizo ante la Asamblea de Naciones Unidas Javier Milei, el presidente de Argentina, porque este es un hombre que habla alto y claro y lo que dice no lo había dicho nunca antes nadie. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. Eso había que decirlo y hasta ahora no se había hecho. Parece increíble, ¿verdad? Bueno, llevo varios días contándoles el sainete, y aparece un sainete del techo de gasto, que el gobierno lo ha retirado, que ya veremos, ahora dice Cuerpo que se verá dentro de un par de semanas y que desde luego nos tiene a todos un poco en vilo. Yo me atreví a sugerirles que compraran palomitas para el día de la votación, ahora ya no sé qué pensar, porque al ampliar el plazo y al trabajar en un nuevo techo de gasto, puede que se estén recogiendo las últimas peticiones de Junts para votar afirmativamente, fundamentalmente 1.800 millones más a la saca. Quiero comentar todo esto, todo este sainete y este protagonismo de Junts sobre el techo de gasto y la senda de estabilidad presupuestaria que afecta a todos los españoles. Vamos a establecer contacto con Xavier Rius, que es periodista y que naturalmente vive en Cataluña, a ver qué deduce él de las actitudes de Junts. Xavier, muy buenas tardes. Gracias por atendernos como siempre. Un placer. Xavier, buenas tardes. Oye, perdona, cuando has dicho aquello de que los mexicanos hablan mal de España para tapar algunas cosas, no lo han aprendido de los catalanes, pero tú sabes que aquí también se cultivaba esa técnica, sí, digamos, hombre, psicológica para no tener que gobernar, ¿eh? El enemigo está afuera siempre es una técnica que funciona. Cohesiona. Que Sí, funciona. sí, sí. Si uno es tonto y le gusta que le tomen por tonto y además no es capaz de analizar pues lo que los españoles hicieron y dejaron en México. Y no te estoy hablando de 1500 no sé qué, no, ni de... No, te estoy hablando de los 90, cuando los únicos que íbamos a invertir en México éramos los españoles. ¿Y en qué invertíamos los españoles? Hacíamos como los japoneses que compraban un Van Gogh y que si van mal las cosas en Francia se lo llevaban a Tokio. No, que va, invertíamos en tuberías de agua, de electricidad, de gas, para eficienciar la economía mexicana y la sociedad en último término. Eso es lo que hacían los terribles españoles cuando, por cierto, los americanos se largaban de México. Pues no, y fíjate, oye, de historia mexicana sabe mucho más García Margallo, que les pegó un día un repaso, pero es evidente que el imperio azteca era muy avanzado, pero evidentemente no eran señoras de la caridad. Iban haciendo sacrificios humanos. Se comían a los rivales. Es decir, Hernán Cortés consiguió conquistar el Imperio Azteca porque tenía todo de tribus de la zona, no sé si lo pronunciaré bien, los tlataltecas, los tonotecas creo, y los choltecas o algo así, pero que evidentemente estaban hasta el moño de los sacrificios humanos de los aztecas, ¿no? Entre otras cosas, ¿eh? Bueno, hoy no vamos a hablar de aztecas, no más, si no es que tú lo pides o lo quieres. Vamos a hablar, eso sí, de Junts. ¿Cómo es a Junts? ¿Cómo es la fortaleza desplegada? ¿Pueden caer esos 1.800 al talego? Este juego de Junts de yo traigo lo que no es capaz de conseguir Esquerra, ¿le puede funcionar? ¿Cómo acabará el cuentito de los presupuestos? ¿Cuándo va a decidir Puigdemont, en definitiva, romper la baraja?
Mira, déjame decirte primero, déjame hacer un comentario más digno de un periodista económico como tú, que no de un periodista que procede de la información política, ¿no? Pero es que no tendría que aumentarse el techo de gasto, porque España, lo sabes perfectamente, la deuda exterior de España son, creo, 1.600 billones, más del 110 del PIB, y aumentando el techo de gasto, el otro día veía a María Jesús Montero diciendo a los del PP, oiga, no van a dejar a las autonomías, ¿no? Lo que tendrían que hacer las autonomías es racionalizar el gasto, porque evidentemente, cuanto más te endeudas, más pagas luego en intereses. Eso de entrada. Es evidente, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, tú ya también lo has dicho, ¿no? La izquierda siempre tira un poco de cheque en este sentido, ¿no? Dicho esto, bueno, yo creo que lo de Junts están un poco aquello, estamos aquí. Un poco, Puigdemont está un poco desaparecido, vino, se escapó. Y desde entonces que, bueno, pues lo que tiene que hacer Junts es permanentemente recordar que necesitan sus votos, que están aquí, etcétera. En el fondo, lo único que les interesa a Junts es la famosa amnistía. Incluso diría la famosa amnistía para Puigdemont. Es verdad que hay otros ahí pendientes, pero evidentemente todos sabemos que era una operación para salvar a Puigdemont. Yo creo que a partir de aquí todo lo más son bueno, interpretaciones, se agarrarán a cualquier cosa y lo hemos visto hasta ahora. Es verdad que el gobierno lleva, ¿cuántas derrotas lleva parlamentarias? 30 y pico, ¿no? Creo. Es evidente que no. Es decir, si no puedes presentar los presupuestos, esto lo decía el propio Pedro Sánchez cuando mandaba a Rajoy, que también tuvo problemas, y cuando él estaba en la oposición. Claro, no es lo mismo decirlo en la oposición y dar lecciones cuando estás en la oposición que cuando estás en el gobierno. Pero tú, que eres periodista económico, y yo ahí incluso a eso llego, es evidente que si no puedes presentar los presupuestos es que no puedes gobernar. Y van dos, o sea que la cosa está complicada. Acuérdate, incluso aquí en la Generalitat estuvimos 3 años sin presupuestos, con Torra y con Puigdemont, lo cual ya es inaudito, y luego iban dando lecciones. Bueno, entonces, en tu opinión, ¿la cosa está fría, tensa después de lo de Suiza del otro día, Santos Cerdán? Parece que Santos Cerdán en algún momento, y esto no le va a gustar mucho a Puigdemont, llegó a decirles que, oye, que lo de la amnistía lo podemos torcer y os quedáis sin, ¿eh? Bueno, yo creo que los de Junts cometieron un error importante. Esto a mí me lo he explicado alguna vez y lo he explicado en antena en mi canal. Pero Lluís Huguet, que es abogado, hizo un artículo en Confilegal que lo contaba, ¿no? Es decir, yo recuerdo, y tú te acordarás también, cuando estaban con la amnistía todos, la palabra de moda era robusta. Había que introducir cambios para que fuese robusta. Yo recuerdo que esa misma expresión la dijo Junqueras, la dijo Pere Aragonés, incluso creo que Míriam Nogueras. ¿Qué quería decir eso? Bueno, pues que hay jurisprudencia del Supremo de que malversación es malversación. Es decir, no es solo meter el dinero en la caja pública y quedártelo para ti, sino simplemente meter el dinero en la caja pública, eso ya es malversación, aunque luego no vaya directamente a tu bolsillo. Incluso imagínate que lo das a una ONG o Cáritas, el Supremo, y además con jurisprudencia de Cándido Conde Pumpido, no sé si ahora va a cambiar el criterio, pero fue él, a partir de una sentencia que era el ponente que estableció eso. Es decir, incluso aunque la des, como decía, a una ONG o por otros motivos que no vayan directamente a tu bolsillo, la justicia española ya interpretaba que hay malversación porque lo que das te lo ahorras. No es tuyo. Y claro. Y entonces todo el problema ha sido eso, es decir, una enmienda de Junts que pretendía salvar a Puigdemont por si Europa ponía pegas a la malversación, que tú sabes que la Unión Europea en los temas de fondos públicos es muy estricta, quizá incluso más que aquí, y erraron el tiro. De ahí los problemas para aplicar la amnistía. Por eso ahora tanto insisten en eso. Yo creo en ir recordando que están ahí y en el fondo, bueno, lo van a recordar diciendo, no, es por Puigdemont, y se agarran a cualquier cosa, lo hemos visto, ¿no? La ley de vivienda, esto, lo que sea. Yo creo que es simplemente un tema político. Yo no sé si el gobierno, yo creo que el gobierno no puede gobernar, ¿no? Va a ser un calvario esta legislatura. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando estás en el gobierno, lo que quieres es no dejar de estar, por supuesto, y yo creo que la táctica del PP de Feijóo de insistir tanto en elecciones tampoco, ¿no? Yo creo que el PP tendría que esperar modestamente, es mi opinión estrictamente personal. Tendría que esperar a que cayera como fruta madura. Ya no entro aquí en las alianzas, que si vots, que si esos sondeos conjuntos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, pero en definitiva, eso, va a ser un calvario gobernar, pero yo creo que Pedro Sánchez ya lo sabía, ¿no?
Claro, incluso no sé hasta qué punto podrían trazarse aquello vidas paralelas, ¿no? O perfiles psicológicos similares entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. A mí me parece mucho más listo Pedro Sánchez, pero los dos son supervivientes natos y si pueden engañan. O sea que yo creo que la política, más allá de la rivalidad... Engañan los dos, ¿eh? Por eso te digo, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor uno engaña más al otro, ¿no? Sí, en eso llevas razón. Xavier Rius, un placer enorme tenerte en el programa. Gracias por tus opiniones. Lamento no haber iluminado, pero ya sabes cómo es Junts. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, vamos a ir a un tema social importante porque tienen ustedes que saber que aumentan, por lo menos en Madrid y en otros sitios de España, de forma muy relevante el número de donantes de médula. Nos lo cuenta Patricia Tenorio. Los donantes de médula en la Comunidad de Madrid han aumentado un 10%, en concreto un 9,6% en lo que va de año respecto al 2023. Son 6.000 personas más si lo comparamos con el mismo mes del año anterior. Y es que la capital se encuentra a la cabeza a nivel nacional de donaciones de médula efectivas, que de hecho en lo que llevamos de año llevamos 91 y el año pasado eran 86. En concreto, en la Comunidad de Madrid hay 68.327 personas dispuestas a donar médula. Y en datos, para que ustedes lo sepan, el 62% de estas personas son mujeres y también Madrid reúne al mayor número de hombres donantes de médula. Y parece que es verdad que siempre hay muchas preguntas en torno a la donación de médula, hay falta de información, hay quizá miedo. Para eso tenemos con nosotros a Juan Diego, él es médico hematólogo del Centro de Transfusiones de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien. Lo primero de todo, hemos hablado de transfusiones, de donaciones efectivas. Explícanos un poco en qué consisten. Bueno, hay, por así decirlo, 3 pasos en el proceso de ser donante de médula. El primer paso es informarse, sensibilizarse con esta necesidad asistencial y registrarse. Todo aquel donante madrileño que quiere registrarse como donante de médula va a firmar pues, un consentimiento informado, va a extraerse un par de tubos de sangre periférica en una pequeña y simple venopunción y esos análisis van a ser recepcionados aquí en este laboratorio, el Centro de Transfusión, para que se le dé de alta en el registro madrileño, en el registro nacional y en el registro internacional de donantes de médula. Estamos enhorabuena, ya el registro madrileño, como dices, ha superado los 68.000 donantes y el nacional, el 500.000 de donantes, lo superó, fue la cifra que se superó la pasada semana. Posteriormente hay 2 fases que vienen con el paso de los años y es que al donante se le va a pedir, cuando algún paciente tenga la necesidad de ese donante en cualquier parte del mundo, se le va a pedir si está dispuesto, si quiere seguir con esa voluntad de donar, si cumple los criterios para poder donar médula en cuanto a que sigue teniendo el buen estado de salud con el que se registró. Si sigue adelante, en unos pocos meses es muy probable que el donante sea llamado para donar de forma efectiva su médula en alguno de los hospitales. Va a donar con 2 tipos de técnica, o por medio de sangre periférica o técnica de aféresis, que es la técnica mayoritaria en el 90% de los donantes, o va a tener que ser en quirófano. En todo caso, lo que va a donar son células madre sanguíneas, son las células madre que van a permitir que un paciente, después de un ciclo de quimioterapia, pueda tener como un recambio en su sistema inmune, en su sistema medular, para poder tener otra esperanza para poder seguir con una vida plena. Entonces, para que quede claro, porque es verdad, Juan Diego, que parece que hay un poco de miedo a esa donación de médula, no sabemos por qué, pero bueno, entonces, como has explicado, la mayoría de veces se hace como una analítica de sangre, una extracción de sangre, aunque sea durante más tiempo, durante casi 4 horas, no siempre tiene que ser en quirófano, pero en caso de que sea en quirófano es algo muy poco invasivo, ¿verdad? Cuéntanos un poco para que los espectadores sepan cómo es esa extracción, en qué consiste. Eso es, son los datos que has comentado antes. El pasado año hicimos 86 de estas donaciones efectivas. En lo que va de año ya hemos pasado las 90 y esperemos que lleguemos a las 120 donaciones efectivas en colaboración con los 7 centros madrileños que las realizan. Y hay 2 formas de hacerlo, o bien por aféresis, que durante 4 o 5 días el donante va a autoinyectarse unas inyecciones que va a hacer que su médula ósea genere más células madre sanguíneas, estas salgan a las venas y el 4º o 5º día una máquina que se llama de aféresis la va a recoger durante un tiempo de 4 o 5 horas, en ocasiones se necesitan un par de días, ya según características técnicas y características peculiares de cada donante y de cada paciente, y luego un número minoritario tienen que ser dentro de un quirófano en el que se hace una pequeña incisión en la cadera del donante para obtener células madre directamente de los huesos de la cadera. Es un procedimiento seguro,
procedimentado, valga la redundancia, que el donante se va de alta por lo general esa misma tarde o al día siguiente, y siempre en un contexto de máxima seguridad y en el que los hematólogos estamos muy familiarizados con ellos. Ya una metodología u otra va a depender de la necesidad asistencial de cada paciente. Por lo general, para las enfermedades de los niños, de los casos pediátricos, una médula que no funciona bien por algún tipo de malformación genética, es más habitual que el tipo de donación sea en quirófano, pero para la gran mayoría de leucemias y linfomas, tanto de niños como de adulto, la técnica habitual por la que tiene que pasar el donante es por sangre periférica o aféresis. Requisitos, Juan Diego, hablemos de los requisitos. ¿Cuáles son los que tenemos que cumplir para poder ser donante de médula? Pues para registrarnos como donantes de médula tenemos que tener más de 18 años, no haber cumplido los 41 años, entre 18 y 40 años, tener un buen estado de salud, obviamente, y básicamente eso, los mismos que para hacer una donación efectiva de sangre total o de componentes sanguíneos, la edad, el peso y un buen estado de salud. Luego van a ser reevaluados esos requisitos en el momento que el donante es solicitado para la donación efectiva, porque van a pasar años hasta que el donante finalmente va a poder donar. Hablábamos de un 62% de mujeres, de hombres, que también es verdad que Madrid lidera el número de hombres donantes de médula, pero ¿cuál es el perfil? Por ponernos quisquillosos, ¿cuál es el perfil que necesitamos para donar? Bueno, por ponernos exquisitos, sí que es verdad que el perfil más solicitado luego por parte del clínico que quiere el donante más idóneo para su paciente, pues se van a mirar una serie de variables, ¿no? La primera, la compatibilidad genética en el sistema HLA, que sea lo más exacta posible, y luego posteriormente se miran otras variables, y en esas variables el varón joven es el perfil más solicitado, porque se ve que los datos de supervivencia, de enfermedad libre de progresión, etcétera, una serie de datos en el receptor de ese trasplante de médula son mejores si el perfil del donante es un varón joven. Las mujeres, por lo general, entre que se registran hasta que donan, pasan por periodos de embarazos, y puede que esa exposición, al fin y al cabo, a un niño que está con ella durante un tiempo, pues genera en el cuerpo de la mujer una serie de respuesta inmune que no es del todo idónea para el receptor. No obstante, animamos a que también todas las mujeres que quieran se apunten. Hemos tenido este año casos también de mujeres de 30 y pico, 40 y pocos años que han donado, porque ya os digo que también lo que se valora por encima de todos es esa compatibilidad en el sistema HLA 10 de 10, y muchas veces las mujeres también, con su altísima voluntariedad y generosidad, siguen queriendo donar en esa época, con esa edad. Hablábamos de Madrid, porque es verdad que hemos venido al centro de transfusiones de la Comunidad de Madrid, pero a nivel nacional, Juan Diego, ¿cómo estamos? Bueno, pues a nivel nacional estamos de enhorabuena. Hemos pasado la pasada semana, hemos pasado el 500.000 de donantes registrados a nivel nacional, el registro español de donantes de médula que gestiona la Organización Nacional de Trasplante con Redmo, y luego en lo que va de año ya se llevan realizadas más de 300 donaciones efectivas de médula en todo el conjunto nacional. En Madrid llevamos algo más de 90, como te comentaba antes, entre un 25 y un 30% de las donaciones que se han realizado este año, o bien de donantes madrileños o bien de donantes de provincias limítrofes que atendemos también aquí en ese proceso de donación, y son unos datos que cada año suben en torno a un 20% aproximadamente. En definitiva, es una labor de muchas entidades, de muchos grupos de trabajo, de un registro lleno de registros autonómicos como este, en el que tanto a nivel nacional como a nivel internacional se confía tanto en el buen tipaje y en la buena concienciación y sensibilización que tienen nuestros donantes, como en el equipo de profesionales, y cuando hablo de profesionales hablo de profesionales sanitarios, profesionales en el ámbito de la comunicación, de la promoción, que participan en este proceso integral de salud. Pues Juan Diego, muchísimas gracias, y ustedes ya lo saben, es muy fácil, cada vez somos más, anímense, ya sean de Madrid, de cualquier comunidad autónoma de nuestro país, anímense y háganse donantes de médula, anda. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión,
pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. ¿Te gustaría dejar de llevar gafas? ¿Quieres solucionar un problema visual o de estética ocular? Confía en la clínica de referencia en oftalmología. IMO Grupo Miranza. La mejor garantía para tus ojos. Somos más de 48 millones de españoles y somos muchos los que pensamos diferente a lo que vemos. ¿Te imaginas poder decir lo que piensas sin tapujos? Y escucharlo, no se pierda. Digo lo que pienso. El Toro Televisión nos presenta una nueva colección de relojes con movimiento automático. El diseño es espectacular, equipado con cristal mineral recubierto de zafiro, de acero inoxidable y sumergible a 100 metros. Movimiento de cuerda automático y con garantía de 2 años. No tiene batería, se carga de manera natural con el movimiento de tu muñeca. Tiene una reserva de carga de aproximadamente 36 horas. La parte trasera del reloj es transparente, pudiéndose ver la maquinaria y el funcionamiento. Llevarás en tu muñeca tu sello de identidad del Toro Televisión y podrás elegir modelo de hombre o de mujer. No pierdas tiempo y adquiérelo ya o pide más información enviando un correo electrónico o llamando al Club de Amigos. Voy a volver a insistir en una idea. La mejor manera que tenéis de que vuestras ideas prosperen y las compartan más con ciudadanos y por lo tanto este país vaya mejor de cómo va, es apoyar a los medios de comunicación que consideréis más comparten con esas ideas. En este caso, por ejemplo, a nosotros. Apoyarnos es apoyar vuestras ideas y es una ideal forma de que estas ideas prosperen con mayor velocidad. Dicho esto, pensaros la posibilidad de entrar a formar parte de la familia del Club de Amigos del Toro TV. Es sencillísimo hacerlo, ¿eh? Basta tener voluntad y un poquito de paciencia. Llamar al teléfono que aparece ahí, 91 616 2464, y en un PIF Plus está hecho y además pues ya sabéis que eso va a ser útil. Por cierto, en ese Club de Amigos os voy a contar que mañana hay un viaje programado, están pensando actividades culturales, políticas y de todo orden para que vosotros las podáis aprovechar. Y el próximo jueves, esto es mañana, se van a Guadalajara para visitar el Palacio de los Duques del Infantado, que es una joya del gótico isabelino que no os podéis perder. ¿Qué hay que hacer antes? Sí señor, hay que llamar para reservar plaza porque pues, quedan muy poquitas. Es verdad que esto es ya en horas, pero quedan muy poquitas plazas. Así es que si el tema os interesa, aprovecharlo porque si no os quedáis fuera de plazo y sin poder ir a Guadalajara con el club. Abrimos a las 8:03 la mesa de análisis político. Os presento a nuestros invitados. Soy doña Ana Cuartero. Muy buenas tardes. Muy buenas Bienvenida. tardes, Javier. Doña Ana es diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, entre muchos otros méritos. Bueno, ahora mismo la verdad es que es lo que me lleva la mayor parte de mi tiempo. Sin duda, sin duda. Yo es que insisto en que la gente que pasa por esta mesa tiene, ¿cómo diría? Si digo un pasado va a parecer que es feo, ¿verdad? No, tiene un acervo de una vida social anterior que la significan cosas 100% buenas. No pasa por aquí nadie que tenga una mácula. Y hay gente que ha hecho a lo largo de su vida cosas que han animado pues, la política, la cultura, el pensamiento, en fin, todas esas cosas de las que andamos bastante cortos. Es el caso que me ocupa con mi próximo invitado, don Roberto Hernández Granda, periodista, fundador y presidente del Club de los Viernes, que mucho aportó al pensamiento en este país de una manera
desinteresada y amable, ¿no? A extender las ideas liberales y a luchar también contra lo que tenemos ahora. Sí, señor. Predominio cultural de la izquierda, que no es poca cosa. Bueno, si os parece bien, tengo yo interés por recuperar un asunto que no es estrictamente de hoy, fue de ayer ya le zurramos bien, ¿no? Pero era el día en el que Zapatero salía del largo silencio. Cruzó el desierto, vino con las tablas, no se las creyó nadie. ¿Y qué es lo que dijo? Vamos a recordarlo, porque si no, no se entenderá la pregunta. ¿Qué dijo Zapatero en el Ateneo ayer en Madrid presentando un libro que hablaba sobre la democracia? Y, en fin, le presumían ahí que había sido el presidente de la democracia en España. El señor González Urrutia ha expresado estos días, y por tanto pues ya me siento con una posibilidad de decir alguna cosa, que participé en una tarea de facilitación para su venida a España. Debo decir que cuando alguien facilita, cuando alguien media, debe ser extraordinariamente respetuoso. Es un derecho y un deber de mantener discreción y lealtad a las personas que han permitido, querido, que facilites en alguna tarea. Bueno, no estoy yo para corregir a nadie, ¿verdad? Pero una tarea de facilitación, lo que presume de ser de León, sí, chico, peor que la presidenta nueva de México, ¿eh? ¡Jo, qué horror! Qué mal bachillerato, José Luis, qué mal bachillerato. Pero a lo fundamental, ¿para quién intermedió Zapatero? ¿En Venezuela? Hombre, está claro. Es que además Zapatero hablando de democracia y de libertad es como el Carrizo de Milwaukee hablando de gustos gastronómicos, ¿sabes? O sea, es un operador del régimen, pero es un operador del régimen desde que llegó al poder en un tren de cercanías en 2004, cuando puso ahí a Morodo para la petrolera PDVSA, ya empezó ahí él a mover sus chanchullos, nos sacó del eje internacional que estamos alineados con el Reino Unido, con Estados Unidos, y nos puso en el eje Teherán, Moscú, Pekín y Caracas, que es donde está él. Entonces, pero él está ahí para enriquecerse, es decir, para enriquecerse con la tortura, con la muerte y con el exilio de los venezolanos. Decía Piedad Córdoba, que era una ex senadora colombiana ya fallecida, que a esta gente, a los tipos como Zapatero, se les paga con una mina de oro. Por lo tanto, es el principal interesado en el que el régimen, donde él tiene sus negocios, siga ahí. Entonces, hay que recordar que la semana pasada facilitó el acceso de Delcy Rodríguez a la residencia del embajador español, que con coacciones y amenazas firmó para afirmar que él aceptaba su derrota electoral, una derrota electoral inexistente. Entonces, es un instrumento y uno de los artífices del régimen, pero aquí no hay que olvidar que en España el gobierno, la llamada coalición de progreso, todos piensan como Zapatero, salvo el PNV, que se desmarcó, pero el resto, o sea, no es que Zapatero sea un verso libre, no, el gobierno de España, en pleno, lo que llaman la coalición, apoya también eso, la mirada de Zapatero, no digamos ya Podemos, Sumar, etcétera, no, el PSOE actual. Además, hoy, precisamente, Margarita Robles, en la sesión del control al Gobierno, que le han preguntado si consideraba que era una dictadura o no, que si Claro. en qué régimen estaba Venezuela, porque parece ser que ayer en la presentación de un libro se le debió deslizar algo así como de que aquello era una dictadura, a lo mejor ahora lo vamos a ver, y sin embargo se ha negado a contestar. Bueno, pues debe de ser que ha producido otra facilitación de estas el Zapatero y ha dicho que por favor hagan el favor de llamar al orden a Margarita Robles, que no ha seguido las indicaciones del jefazo y del gran jefe. Y por tanto, bueno, yo creo que todos tenemos claro qué es lo que ha facilitado Zapatero. Y todos pensamos que lo que ha facilitado Zapatero es precisamente la extorsión que se ha producido a Edmundo González en la sede de la diplomacia española allí en Venezuela. Y es que además, al formar parte del Grupo de Puebla, del antiguo Foro de Sao Paulo, también hacen que los regímenes de la zona, de la izquierda, del socialterrorismo y el narcoterrorismo, se expandan. Es decir, no es que apoyen solamente a Maduro, si tienen que apoyar a Petro, apoyan a Petro, a todas las... Bueno, y hoy en México Claro. Se ha vetado la presencia del rey. Cuando hablas de sistemas de narco, pues hoy en México se ha vetado la presencia del rey, la presencia de Felipe VI en la nueva investidura de la nueva presidenta de gobierno de México. Creo que va Con lo cual, seguramente vayan todos aquellos que reciben dinero del narco y todos aquellos que son financiados
financiados de estas formas tan poco democráticas, aunque luego vayan al Ateneo, que es donde ellos tienen su feudo, a hablar de democracia. Bueno, la caradura y la flojera intelectual de la izquierda española la demuestran tíos de los que ya, por suerte, nos habíamos empezado a olvidar. Monedero. Monedero, con el ánimo de apoyar a la causa palestina, emite un tuit. Está en su perfecto derecho, a mí me da igual lo que diga Monedero o no, pero vamos a ver el tuit para que entiendan la cosa. El tuit es: esta gente ha huido de la más mínima humanidad. Se refiere a los israelíes, los que han huido de la más mínima humanidad. Y es un entierro en el que de repente explotan algunas bombas, algunos, en fin, lo que sea, ¿no? Hay explosiones, gritos, dolor y muerte. Vale. La fecha ahí pone 25 de septiembre de 2024. Bueno, pues en realidad la fecha de todo esto es del 2012. Y estas imágenes corresponden, sí, a explosiones, pero en Siria, no en el Líbano. Bueno, pues ahí queda, descalificado Monedero. Es evidente la desinformación que existe sobre todo esto, partiendo de la base de que muchos dan como buenos los datos que proporciona Hamás, porque dicen, ha habido no sé cuántos miles muertos ya desde la ofensiva israelí en Hamás. Datos del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, que está en manos de Hamás. Y luego no tienen ni una sola crítica nunca, ni a Hamás, ni a Hezbollah, ni nada. O sea, entre el integrismo islámico y, digamos, la única democracia en la zona o con valores occidentales, siempre se van a posicionar al lado del integrismo islámico, o al menos no van a ser críticos con ellos. Todas las críticas son hacia Israel, hacia los excesos, o directamente piden la aniquilación, como esta que decía, es el río hasta el mar, ¿no? Que es un lema terrorista que pide la aniquilación de los judíos. Bueno, pues ahí nos movemos. No, y está claro que además Hezbollah, que está sufriendo estos ataques en el Líbano, fundamentalmente, claro, defienden, ¿no?, que tiene su administración, que tiene sus servicios sociales, que soporta de determinada manera a la población, claro, ya también, pero es que también es un grupo terrorista, ¿no? Y habría que ver también cómo se financia Hezbollah y qué es lo que les permite, ¿no?, desarrollar toda esa maquinaria. Entonces, bueno, aquí son muy prontos siempre a condenar. Por supuesto, siempre la muerte de civiles es dolorosa en una guerra, pero siempre, como dices tú muy bien, son partidarios de condenar a aquellos que comenzaron esta última ofensiva de Palestina con ese secuestro de 200 civiles y, bueno, pues el resultado que hemos ido viendo, ¿no?, a lo largo de todo. Asesinato. Cuando dicen Palestina libre, claro, Palestina libre, pero Palestina libre de Hamás, que son los que tiranizan a la población, los que los utilizan de escudos civiles. O sea, Palestina libre de integrismo islámico. ¿Qué concepto de libertad tienen ellos? Quiere decir que Israel les deje en paz, que Hamás gane y que no devuelva a los rehenes y que de paso se puede organizar otra matanza, porque tampoco tuvieron muchas palabras de condolencia cuando el 7 de octubre, que se va a cumplir enseguida un año. Bueno, vamos con uno de los... Antes de ir a la sesión de control de la oposición, que a veces es lo que parece, hoy no tanto porque no estaba Pedro Sánchez, hoy ha habido un poco más ha habido partido, como podría decirse en términos futbolísticos. Vamos al precio que pone Junts y que el gobierno, no lo duden, va a intentar pagar, que con 1.800 millones de euros más para Cataluña, pues en lugar de los 250 que le tocarían con el techo de gasto que van a aprobar, pues con eso a lo mejor los de Junts votaban favorablemente en la senda del déficit y el techo de gasto, que es el paso previo de los presupuestos. Para los presupuestos seguro que ponen otra bonita cifra en la mesa. Vamos a verlo. Ja lo avisaron el martes, en Junts no se van a conformar con migajas. Nosaltres no ens conformem amb olles. Los independentistas ponen precio a la aprobación de la senda del déficit para 2025 y piden 1.800 millones de euros más. A los de Puigdemont les parece poco los indultos, la amnistía, la cesión integral de cercanías o el concierto económico, que ahora quieren también reducir el déficit de la Administración General del Estado a beneficio de las administraciones autonómicas. Pero el precio que pone Junts no es nada nuevo. Las condiciones se remontan a una moción aprobada en el Parlamento catalán en 2014 con el voto a favor de los socialistas. En aquel entonces se reclamó a Artur Mas, quien estaba al frente de la Generalidad, un objetivo de déficit que otorgue a las autonomías al menos un tercio del objetivo total.
El Gobierno ha planteado 40.000 millones de euros en su senda de déficit para 2025. De ellos, las comunidades podrían repartirse algo más de 13 millones, aunque la senda actual solo les permite 1.500 millones. Es decir, que las comunidades podrían tener un déficit extra de unos 11.500 millones. De estos, la Generalidad se quedaría con 2.000 millones, pero la propuesta actual solo le permitiría 250 millones, algo con lo que no se conforman los catalanes, que siguen pidiendo 1.800 millones más. El Gobierno se vio obligado a aplazar la tramitación por falta de apoyos y se ha abierto a hacer cambios, ya que los independentistas no darán su brazo a torcer. Ana Cuartero, ¿cómo lo Bueno, ves? aquí hay una cosa importante y es que nos estamos desviando del problema real que tiene España, que es un aumento desmesurado de la deuda que ya supera en varios puntos el PIB y que la semana pasada tanto el Banco de España como la AIREF han dicho que lo que tiene que hacer España es recuperar una senda de disminución de la deuda y por tanto hay que huir del déficit. Por tanto, esta aprobación del techo de gasto y este diálogo con los catalanes y luego, bueno, veremos a ver cómo se incorpora el Partido Popular a semejante negociación, se están olvidando de que lo importante es que en España lo que hay que hacer es amarrar el gasto, tirar de freno de mano, van a volver la senda de estabilidad, nos lo va a exigir Europa, pero es que no deberíamos esperar a que nos lo exigiera Europa, nos lo deberíamos de exigir nosotros a nosotros mismos. Y en los primeros que hay que embridar el gasto, y sobre todo el gasto innecesario, el gasto político, el gasto en publicidad institucional, el gasto en políticas lingüísticas que solo han conseguido destruir España y dedicarlo a lo importante, es en las comunidades autónomas. Entonces, la no aprobación del techo de gasto, de un techo de gasto que supone incurrir en déficit y que supone un aumento del presupuesto del Estado para financiar separatismo, para financiar políticas ideológicas, debe de ser visto como una buena noticia, como aquello que por lo menos va a permitir, como se ha dicho toda la vida, embridar el gasto. Así que yo creo que hay que decirlo y hay que dejarlo claro. Nosotros somos partidarios de una reducción del déficit a cero, de ir eliminando la deuda y, por supuesto, para que lleguemos a una deuda total en el conjunto de la sociedad española que vuelva a estar por debajo del Producto Interior Bruto. De cada 3 peticiones de Junts, 2 son pidiendo dinero. Siempre se trata de las perras. Y al final el Gobierno es un títere del nacionalismo. Es decir, ha dejado la gobernabilidad del país en manos de aquellos que quieren destruir la nación, pero que la quieren destruir por un delirio étnico, o sea, porque la odian de una forma enfermiza. Entonces, es que los 7 votos de Junts van a ser necesarios y cruciales en todas las votaciones. Por eso le decían aquello que por 7 votos tenía algo roto. Pues es que va a hacer en todo. O sea, decía Sánchez, no, la amnistía no es viable. Evidentemente ellos quieren la amnistía, pero nosotros no la vamos a dar. Y decía, nosotros en un debate, hace muchísimo tiempo, porque estaba Albert Rivera que decía, no, yo no he pactado con las nacionalistas. Y decía Albert Rivera, pero hombre, Sánchez, no le tome el pelo a los españoles. Pues ahí siguen tomando el pelo, desdiciéndose, cediendo cada vez más. Y bueno, sí, de aquella, ¿no? Te digo, todavía estaba Albert Rivera. Ya mentía Sánchez, porque mintió siempre. Sí, no, esto ya le viene de pequeño. De todas maneras, aquí lo importante ahora es ver hasta qué punto está fuerte Puigdemont o no. Porque Santos Cerdán lo dejó muy clarito en su reunión en Suiza. Ojo que tal como os dimos la amnistía, podemos hacer, fuerte lo que voy a decir ahora, podemos hacer que esto descarrile en el Constitucional y os quedáis sin ella, Entonces ahora yo quiero ver a ver de qué latón está hecho el tal Puigdemont, si de verdad es jugador de póker o es un crío que se ha sentado en la mesa sin tener las cartas claras. Ya lo veremos. Si me permites, Javier, ahora que hablas de la amnistía, también hoy viendo la sesión de control al Gobierno, decía Cuca Gamarra que este Gobierno, que está totalmente acabada, sí, la legislatura está fracasada porque no han presentado los presupuestos y que no se puede presentar un proyecto de presupuestos y luego, presentarle la aprobación del gasto y luego retirarlo. Y ahora que hablas de la amnistía, digo yo, bueno, pues ¿cómo puede ser que la señora Gamarra critique eso cuando habían presentado el conflicto institucional en el Senado sobre la ley de amnistía, que al final es lo que precede
a estas cesiones a los separatistas, porque sin amnistía no se hubiera dado el siguiente paso de pedir este cupo, como puede estar afeando al gobierno, que por supuesto es afeable en esto y muchas cosas más, cuando ellos se han retirado del conflicto institucional en el Senado contra la ley de amnistía. Junts está fuerte y lo sabe por una cosa muy sencilla. Si un niño monta un berrinche, monta un show y no le pasa nada, no tiene ninguna repercusión, dice, yo puedo hacer lo que quiera. Y Junts puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque Puigdemont vino a España, se subió a un escenario, dio un discurso y se largó, sin que nadie le dijera ni mu. Entonces dice, bueno, yo aquí soy el rey del mambo, aquí Sánchez ni nadie me va a tocar, ni los Mossos, ni la Guardia Civil, como mucho algún juez por ahí disco, lo que ya lo meteremos en verdad. Por eso yo creo que Junts pedirá 10.000 millones o los que crea conveniente, porque sabe que la gobernabilidad va a depender siempre de ellos, en todas las votaciones. Absolutamente, pero es que además, insisto, se les ha dado un protagonismo que nunca deberían tener. Claro. Es decir, lo que no puede ser es que los presupuestos generales del Estado, que se tienen que plantear cosas tan importantes como la viabilidad de las pensiones, es que tenemos ahora mismo una gran parte de los ingresos del Estado comprometidos con las pensiones. Bueno, pues ¿cómo puede ser que un presupuesto en el que tenemos que estar hablando de volver a un déficit cero para no seguir aumentando la deuda, incluso para poder pagar la deuda que tenemos, en un presupuesto en el que tenemos que afrontar el gasto en las pensiones? Parece que lo único que hay importante es hablar de estos señores, y el presidente de gobierno pone en manos de estos señores algo que es realmente importante para todos los españoles. Bueno, como la señora Cuartero ha hecho mención a esto, vamos a escuchar este momento estelar, este rifirrafe, como le llamamos, que a veces no lo son tanto, entre Gamarra y María Jesús Montero a propósito de las leyes que se han aprobado en esta legislatura y las que han descarrilado, que parece que no lleva muy bien la cuenta la señora Montero. Señora ministra, llevan 35 votaciones perdidas en menos de un año. Nos dijeron que eran más. ¿Cuántos más, señora Montero? Porque no le salen las cuentas. Sinceramente, señora Montero, ¿usted también es de las que piensa que gobernar es resistir? Esta Cámara ha aprobado la totalidad de leyes que ha traído este Ejecutivo. 17 leyes. Quien está incapacitado para gobernar es el partido político que hace la oposición que está practicando el Partido Popular, porque no se puede hacer una oposición perjudicando los intereses de España. Bueno, desde luego, ella es licenciada en medicina. Iba a decir médica, pero eso es más serio. Ella es licenciada en medicina, pero hombre, yo creo que los de medicina cuando yo estudiaba eran de ciencias, ¿no? Contar, no hace falta ser contable ni auditora de cuentas, contar sí, ¿no? El desfachado de ir allí a decir que les han aprobado todas las leyes que han llevado al Congreso es muy fuerte. Bueno, lo comentamos si quieren mis invitados, mientras una pausita de publicidad. ¿Vamos a merendar? Este se me ha quemado un poco. Y el filetito extra tierno para mi reina. Y este para mí. ¿Vamos a contar el cuento de siempre? Super Mami. Sí, Super Mami. Había una vez la mujer más increíble del mundo. Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? ¿No me acuerdo vos? No, era lo que se llevaba. Epoz extra tiernos. No hay ternura que perder. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. Había una vez la mujer más increíble del mundo.
Super Mami. Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? A mí. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Directo al grano. Un programa de campo hecho desde el campo. Sin rodeos. La mejor forma para conectar con la realidad de la agricultura castellano-manchega, su ganadería, los productores y, por supuesto, los consumidores. Pasión por lo mejor. Defensa que siempre en Directo al grano vamos a hacer del producto español, del producto castellano-manchego. Un programa para todos. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Al lado de nuestra gente. Hablar de campo desde el campo y además hacerlo con las botas puestas. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos el grupo Bajalica. Son líderes y pioneros en poda, tala en altura de árboles con técnica de trepa y profesionales en jardinería. La empresa fue fundada hace 4 décadas por Branco Bajalica, con gran experiencia nacional e internacional. Se caracteriza por su amplia gama de servicios de excelencia garantizada. Llegan donde otros no llegan. Les ofrecen presupuestos sin compromiso. Grupo Bajalica, una recomendación del Toro Televisión. Antes los teléfonos tenían un solo uso, llamar y recibir llamadas. Era sencillo, nada complicado. Marcar, contestar, colgar y ya está. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el teléfono se convirtió en móvil y el móvil se convirtió en una herramienta fundamental para arreglarnos la vida. ¡Madre mía! Si yo antes pensaba que la vida pasa volando, ahora con toda esta tecnología ni te cuento. Bueno, como no hay que quedarse atrás, ahora yo ya tengo un teléfono móvil y además me apunto al curso. ¿Te vienes? Bueno, por si acaso no os ha convencido el encuentro en la cima de Gamarra y de Montero, os ofrezco uno alternativo, el de Tellado y Díaz, que una habla holandés y el otro gallego trasnochado. Pero bueno, vamos a escucharlo. Pero el gobierno tiene que venir llorado de casa y dedicarse a resolver los problemas de España y no los problemas del presidente ausente del gobierno. Sánchez ha comprado su integridad con una silla en el Consejo de Ministros y Sánchez ha comprado su silencio con un coche oficial que la pasea por toda España. Señor Tellado, siempre aprendemos muchísimo de sus intervenciones y hoy ha añadido el tono machista y paternalista. El modelo del Partido Popular que se fundamentó en los recortes y en el sufrimiento de la ciudadanía y el modelo de este gobierno que sabe de qué va, señor Tellado, de ganar derechos y de mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Bueno, duelo gallego, como veis, voy a terminar enseguida con la sesión de control, aunque hay algunas cosas que no puedo saltar por encima de ellas sin ofrecérselas. Por ejemplo, Bolaños y cómo interpreta él el asunto de las resoluciones judiciales. Escúchenlo porque tiene mucha amiga. Le muestro el máximo respeto y la máxima confianza en los tribunales y jueces de este país para que actúen con imparcialidad, con independencia, para que impartan justicia. Y el día que impartan justicia, ustedes pedirán perdón a toda la gente que están ensuciando con sus declaraciones. Ténganlo claro. Jal, no puedo resistirlo. El ministro de Justicia dice por pasiva que ahora no es ese día y que por lo tanto los jueces no están impartiendo justicia. Y es el ministro de Justicia, y esto es de una enorme gravedad. ¿Cómo se llega al día feliz para Bolaños? El día que consiga que aguante este hombre Álvaro García Ortiz en la Fiscalía para filtrar información del novio de Ayuso, o el día que consigan colonizar el Constitucional pero también el Supremo. ¿Qué necesita el Gobierno para llegar al feliz día en el que los jueces hagan su trabajo, que es impartir justicia? Esto es muy fuerte, si os paráis a pensar que lo diga el ministro de Justicia. Absolutamente, absolutamente. Es que tienen unos dejes dictatoriales todos que es una cosa terrorífica. Porque lo que ha dicho claro es los jueces harán bien su trabajo el día que digan
Claro, que todo lo que estáis diciendo es mentira. Eso es lo que ha dicho. O sea, vosotros esperar, porque ese momento llegará el día en que además os obligaremos a pedirnos perdón, porque se volverán todas esas denuncias, y el día que los jueces hagan bien su trabajo conforme a los dictados del gran jefe, ese día tendréis que arrastraros y pedirnos perdón. Es brutal, es brutal. Cada día se superan, cada día se superan. Respondiendo a Cayetán Álvarez de Toledo, quien le reprochaba ser el cabecilla del linchamiento que está teniendo lugar en torno al juez del caso Begoña, Juan Carlos Peinado. Pero se podía perfectamente interpretar lo mismo para los pocos jueces que han dicho esto de la ley de amnistía. Esto es un escándalo y nos vamos a oponer, y se han opuesto a la ley de amnistía. A él le vale todo igual, o sea, es lo que quiere, como le han dicho hoy en el Congreso. Usted es ministro para poner al servicio del presidente Sánchez a la justicia española. No está mal. Bueno, es que para el gran Félix de los Ingenios el respeto es meterle querellas a todos los jueces que investiguen el Begoña Gate. Todos los que están, en cuanto a eso salen una querella. Sí, no es que colonicen las instituciones, es que las corrompen. Las corrompen todas, absolutamente todas, y los únicos que quedan por ahí díscolos se les amenaza, o se les empieza una campaña en medios de comunicación sacándoles trapos sucios de los jueces, además por estilo bolivariano. O se hacen investigaciones prospectivas, a ver qué encuentran de ellos, que es lo último que hicieron la semana pasada, ¿no? Crear un comité de investigadores privados, ¿no? La Gestapillo, con el objeto de encontrar cosas sobre determinados jueces que les estaban haciendo un poco la vida imposible. Puedo empeorarlo. Ofreciéndoles obscenos pactos a empresarios que tienen problemas con la ley, yo te lo arreglaré en la Fiscalía si tú me traes la basurilla que tengas en casa. Exacto. Vamos, se puede encontrar una situación más indigna en la que se encuentre el partido del presidente del gobierno. La mafia, yo creo que le podríamos llamar la mafia del presidente del gobierno, porque eso tiene la banda tiene totalmente hay mucha madera actuación. Aquí, tenga cuidado que un incendio es fácil que se produzca, ¿no? Sí. Tremendo. Bueno, quizás lo más serio de lo que ha pasado hoy en el Congreso sea lo dicho por una señora que sufre la polio y que ha sido muy viva en su alegato, con muy pocas palabras. Señora, no puede intervenir en la sala, tiene que desalojar la sala, por favor. Tienen que desalojar la sala, por favor, no se puede intervenir así. Nos están matando, decía esta señora con polio, este reproche muy mal lidiado, porque esto un presidente con otro encarte moral, ¿verdad? Pues dice que salgan a recibir a esta señora los que se ocupan de las quejas, porque si en la representación popular de los españoles no hay nadie que se ocupa de los desesperados, mal vamos. Pero es que además, fíjate que estamos, como decíamos antes, hablando en un presupuesto que parece que lo único importante es cuánto dinero más le va a dar todavía el presidente del gobierno a Cataluña. Fíjate lo que ha costado que aprueben en el Congreso la ley ELA. Sí. Fíjate el tema del cáncer de mama metastásico, la falta de aprobación de ese fármaco que curaría a muchas mujeres y que la ministra de Sanidad, que es compañera de Yolanda Díaz y que tanto ensanchan los derechos y que tanto quieren una sanidad pública para todos, se ha negado a un tratamiento para el cáncer de mama metastásico. Esta señora que viene y dice, es que yo ya lo único que me queda es venir aquí e interrumpir la sesión de control del Congreso para que alguien me haga caso porque nos estamos muriendo, porque estaba hablando además también de una chica jovencita que en el poco, si te lo pones detenidamente, ha contado no solo su caso, sino otros casos de otros enfermos. Es decir, tenemos un gobierno que solo está preocupado de mercadear, ¿no?, con los presupuestos públicos, con el único fin de permanecer en la Moncloa. Y este es un síntoma del hartazgo de los españoles, ¿no?, que lo que están deseando es tener de verdad una sanidad para todos igual, para todos los españoles, y ojo, en la que los españoles además estemos por detrás de todos los inmigrantes ilegales que están constantemente atravesando nuestras fronteras y recibiendo una cobertura de servicios sanitarios que muchas veces, como vivas en Asturias o en algún sitio alejado del centro de la ciudad, no tienes disponibles.
Si esta señora hubiera pedido un traductor de catalán, ya lo tendría. Pero como lo que quería era denunciar el problema de la gente que sufre la polio en España, pues no lo ha tenido. O si tuvieran problema de género. Hay una gran brecha entre la clase política en el Congreso y la ciudadanía, ¿no? Parece que es muy simplemente por intereses espurios o intereses de poder y que luego les da exactamente igual. La mayoría de ellos defienden la sanidad pública, pero luego van puntualmente a la privada. Es decir, hay una desafección también de la ciudadanía. ¿Puntualmente dices? Bueno, rigurosamente, no, sobre todo van puntualmente porque no están enfermos todos los días. Claro, si estuvieran enfermos todos los días, irían con puntualidad diaria. Sería diariamente. ¿No? Fíjate que en los Bardem, por ejemplo, que te hablan del cambio climático. Y luego tienen al niño en el monte Sinaí. Y tienen uno de los coches más contaminantes del mundo. Esa doble moral, no sé por qué. Mira, perdóname que hablas del tema de la contaminación. Habréis visto el tema del Madrid Central, ¿no? Que por fin hemos conseguido. Yo espero que los recursos de responsabilidad patrimonial que presenten todos los pequeños empresarios sean atendidos, porque efectivamente todos podrán demostrar que han tenido que cambiar su vehículo de trabajo. Pero es que te digo más, es que los centros de datos ahora mismo hay un montón que están funcionando con diésel. Y eso no te lo cuentan los de... Hoy estaba la ministra hablando de la transformación ecológica y la transformación digital. La transformación digital en Madrid se está haciendo con diésel, porque el gobierno del señor Sánchez en Madrid tiene las redes eléctricas de alta tensión completamente paradas, no se activan nuevas inversiones. ¿Por qué? Porque al final el dinero lo acaba utilizando de nuevo para negociar solo por quedarse. Con lo cual es que empiezan a emerger por todas partes necesidades reales de los españoles, desatendidas por tantas políticas que lo único que hacen es romper, dividir y dar dinero a los que han atentado, a los que han protagonizado un golpe de Estado. Una grieta más de la llamada gobierno progresista. Bueno, los saharauis que han pedido permiso de asilo en Barajas, que se lo han denegado y que pretenden devolvérselos a Marruecos, dada la soberanía regalada a Marruecos del Sáhara Occidental, antigua colonia española. Le están saliendo problemas porque Esquerra y Bildu dicen que no, que el ministro tiene que ir al Congreso a explicar esto de entregarlos a Marruecos, que ni de coña, que exigen la paralización inmediata de esas deportaciones. Y Podemos y Sumar dicen que este gobierno pues no aceptó las peticiones de asilo para no molestar al rey de Marruecos. Los saharauis solicitantes de asilo en Barajas han abierto una nueva brecha entre Sánchez y sus socios de investidura. Interior anunció el pasado lunes que al menos 10 de los más de 40 saharauis retenidos en el aeropuerto serían devueltos a Marruecos al no cumplir los requisitos de asilo. Algunos de ellos iniciaron incluso una huelga de hambre para reclamar esta condición, algo que no ha sentado nada bien a los socios de Sánchez. Sumar y Podemos llevan días presionando al gobierno para evitar que los devuelva a Marruecos. Creen que el ejecutivo de Sánchez no aceptó las peticiones de acogida por no molestar a Marruecos. Un enfado que llevó a dirigentes de ambas formaciones intentar entrar hace tan solo unos días en la sala de inadmitidos del aeropuerto. Por ello, la formación de Yone Belarra ha pedido amparo a la presidencia del Congreso para que esclarezca quién dio la orden para que la diputada no pudiera entrar. Este miércoles, la líder de Podemos ha reiterado sus críticas al gobierno y lo ha tachado de hipócrita. Son ustedes incapaces de dar asilo a 30 solicitantes de asilo, activistas saharauis que están en Barajas. Eso tiene un nombre, señora vicepresidenta, y es hipocresía. A estas críticas se suman ahora las de Esquerra y Bildu, que exigen la comparecencia del ministro del Interior y la paralización inmediata de las deportaciones al considerar que se pondría en peligro la seguridad y la integridad de los saharauis. Una situación que abre una grieta más entre el gobierno y sus socios en un momento en el que la legislatura está tambaleándose. Desde luego, si son aguerridos militantes de la causa saharaui, están contra el rey y se los van a devolver al rey de Marruecos, eso es una jugada sucia. Pero a mí lo que me parece increíble y el recado que le tenemos que mandar todos los españoles a Pedro Sánchez es que estos 10 saharauis se le pueden devolver al rey de Marruecos y no los miles de marroquíes que campan por nuestras calles y hacen del delito su forma de vida. ¿Pero qué tomadura de pelo es esta? Estos 10 saharauis sí, y los miles de marroquíes, que el 70% no trabajan, ¿nos los tenemos que quedar aquí?
Vamos, esto es impresentable. Reparten menas por todas las comunidades. Canarias está saturada. Hay zonas del País Vasco y de Barcelona, de Cataluña, con unos niveles de delincuencia altísimos como nunca antes se habían visto. Y ahora no puede, digamos, asistir a estos solicitantes de asilo porque es un títere también del rey de Marruecos. Claro. Del rey de Marruecos y del contenido que el Pegasus sacó de su teléfono móvil. Claro, no, es que el rey de Marruecos dice, no, yo dejo que se vaya a España, es decir, quiero que se vayan a España todos aquellos que me sobran. Porque el otro día decían, ¿ustedes creen que aquí los gobiernos, que el rey de Marruecos deja sus mejores talentos venir a España, a producir en España, a tener puestos de trabajo? Ojo, que hoy Francia ha dicho que se va a prohibir. Se quiere prohibir, Marine Le Pen ha presentado una iniciativa para prohibir que en Francia un puesto de trabajo para el que haya un candidato francés sea ocupado por un extranjero. Pero sí, con el gobierno el rey de Marruecos no dejará venir aquí a los mejores. No, viene a dejar aquí, vienen aquí o delincuentes o gente que viene a hacer cosas malas. Con Marruecos es algo normal, que hay gente estupenda, que es... el marroquí de bien, el que tiene una familia allí y trabaja, no tiene ninguna necesidad de venir a España a robar móviles o hacer el mataleón. Él tiene ya ahí su vida hecha. Lo que viene es lo que al rey de Marruecos le sobra, precisamente. Ya. Exacto. Bueno, de todas maneras, y a pesar de que nos gustaría verlo de otra manera, hoy por hoy ser inmigrante ilegal en Europa significa ser intocable. Pedro Sánchez, en su periplo por Nueva York, ha recibido el premio He for She de ONU Mujeres, un premio al trabajo por la promoción de la paridad, la igualdad de género en España y por reivindicar el activismo feminista. Sánchez asegura que la igualdad de género aún no es una realidad, sino una aspiración. Afirma que es un derecho humano básico que nos concierne a todos. Además, por eso España seguirá promoviendo la alternativa de género en los altos cargos de Naciones Unidas. Nunca ha habido una Secretaría General de la ONU Mujer. Ya es suficiente. ¿Pero la defensa de la mujer ha sido realmente el objetivo de Sánchez? Llegó a la Moncloa en 2018. En su primer año completo, 2019, se reportaron 1.873 agresiones sexuales con penetración y 2.059 agresiones sexuales. 2 años después, en el 2021, hubo 2.143 agresiones sexuales con penetración y 2.313 agresiones. En 2023 se contabilizaron 2.307 agresiones sexuales con penetración y en total los delitos contra la libertad sexual denunciados fueron 21.825, de los que 1 de cada 5 fueron violaciones y un 42% de las víctimas eran menores. Cada año los datos aumentan y el último balance de criminalidad presentado por el Ministerio del Interior, que recoge datos del primer semestre de 2024 en lo que se refiere a los delitos contra la libertad sexual, entre enero y junio han experimentado un incremento del 4,8% sobre el mismo periodo del año anterior. Las agresiones sexuales con penetración han subido un 6,9% y el resto de delitos un 41%. Y las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en 2019 fueron 56. En 2023, 58. Con la ley estrella de Irene Montero, la del sí es sí al Frente de Igualdad, se han beneficiado más de 1.200 delincuentes sexuales condenados y ha habido 126 excarcelaciones. Una ley que, según los datos, no protege a las mujeres. El Congreso acepta ahora abrir la reforma de la norma iniciativa de Podemos. La formación morada quiere eliminar el pago como atenuante en delitos sexuales. El propio Sánchez dijo que esta ley es el error más importante durante la pasada legislatura. Los datos demuestran que ha habido más y el premio obtenido en la ONU no representa sus políticas para con las mujeres. Perdón, este no es el vídeo que yo les quería mostrar, pero me viene al pelo para contarles que las que le han dado, las feministas que le han dado el premio, que son Naciones Unidas Women, son unas que defienden el uso del hijab para las mujeres islámicas, cosa que, en fin, que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Vamos con los inmigrantes ilegales que son intocables en Europa. La inmigración masiva es el principal problema de la Unión Europea hoy en día. En los primeros 6 meses de 2024 entraron de forma irregular más de 93.000 inmigrantes. El mayor incremento ha tenido lugar en la ruta del oeste africano, es decir, en Canarias, con un aumento del 174%. Mientras tanto, en el Mediterráneo central, con aquellos que van dirección a Italia, ha disminuido un 61%. Unos datos que muestran la diferencia de resultados entre las políticas de Sánchez y las de Meloni. El problema migratorio se intensifica porque los países europeos son incapaces de expulsar a los que entran ilegalmente. El quid de la cuestión es la política de asilo europea de la que los inmigrantes ilegales se aprovechan. En los primeros 5 meses de 2024, la Unión Europea recibió
más de 396.000 nuevas peticiones de asilo. Muchos de ellos fingen ser legítimos solicitantes, es decir, aseguran que huyen de una persecución de cualquier tipo o que escapan de la guerra. A la hora de valorar esta petición es clave conocer el país de origen del supuesto solicitante, porque su procedencia permite valorar si realmente goza de la condición de refugiado. Los inmigrantes, a sabiendas de esto, se deshacen de sus documentos de identidad y mienten sobre su procedencia. El fin es no ser repatriados primero y ser reconocidos como refugiados después. Si la administración les niega tal condición, pueden acudir a los tribunales, y hasta que estos no fallen pueden campar libremente por el país receptor o incluso por toda la Unión Europea, puesto que no hay fronteras internas. Incluso si la sentencia es contraria y se ordena su repatriación, ya será demasiado tarde. De tal forma se quedan tanto los que son refugiados como los que no lo son. De hecho, en el primer trimestre de este año se ha ordenado la expulsión de 103.515 inmigrantes ilegales, pero solo se han ejecutado 30.570 de esas órdenes. Solo se expulsa al 29,5% de aquellos sobre los que pesa una orden de repatriación. Se trata de una constante en los últimos años. Así, a efectos prácticos, cada inmigrante ilegal parece tener derecho a entrar de forma irregular, a pedir asilo y a quedarse en Europa gracias al ineficiente sistema. Hungría trató de atajar el fraude al expulsar a los inmigrantes irregulares a los que les fue denegado el asilo, pero recurrieron la decisión. El gobierno de Víctor Orbán fue multado con 200 millones de euros y con una penalización de 1 millón por día de retraso en la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En definitiva, puede resultar ilegal expulsar a un inmigrante irregular en Europa. La que lo tiene más claro es Giorgia Meloni, que dijo ya hace unos meses: aquí el que entre ilegalmente será detenido y expulsado. Y ya está, y ya está. Ha estado, por cierto, Meloni en Naciones Unidas y ha hecho una explicación de motivos que es coherente. ¿Qué hacemos contra las mafias que trafican con personas de un lado al otro del Mediterráneo? A ver, ¿qué hacemos? Es la segunda o tercera vez que hace ese reclamo la primer ministra italiana. Hace un año propuse desde este tratado declarar una guerra a los traficantes de seres humanos. Y estoy muy contenta de que esa apelación no ha tenido oídos sordos. En el G7 acordamos desmantelar todas las redes criminales. La Organización de Naciones Unidas debe hacer más, porque actúan de otras maneras, como la esclavitud, que es entendida como la comercialización de los seres humanos. Ana. Hay una cosa, perdonadme que salte un poco, pero es que hay una cosa importante y es que se va a permitir en España que los niños nacidos de madres de vientres de alquiler sean inscritos en el registro civil como nacidos en el domicilio en el que van a vivir. Entonces, no puedo dejar de acordarme cuando habla de la trata de seres humanos y de la explotación de seres humanos, que también todas estas feministas están alentando y están promoviendo. Y con respecto al tráfico de seres humanos, yo creo que está claro, nosotros, fíjate que en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, ¿te acuerdas que te os conté que habíamos tenido que renunciar a su presidencia? Una de las cosas que no nos han permitido tradicionalmente es llamar a comparecer a las organizaciones que están prestando los servicios de acogimiento residencial de menores extranjeros no acompañados, la mayoría de ellas contratadas en expedientes de emergencia en el que no hay ningún tipo de control, como sabéis, en cuanto a saber quiénes son los que están al otro lado. Sabemos que actúan en pisos que no tienen el permiso de actividades económicas para ejercer ningún tipo de actividad, que no se les vigila. El informe que nos hizo la Cámara de Cuentas sobre la validez de esos contratos y sobre el control que la comunidad autónoma hace de ellos fue perfectamente depurado para que resultase inservible. Bueno, pues detrás de todo esto es detrás de lo que actúan también las mafias. Yo tengo facturas pagadas por alojamientos de 10 personas con 0 plazas ocupadas, 20.000 euros al mes pagado a una de estas organizaciones por no hacer nada. Entonces, mientras no nos decidamos y mientras no se quiten todos estos prejuicios de la xenofobia, no sé qué, y nos decidamos a estudiar este tema, en realidad
viendo qué es lo que pasa además con todos estos inmigrantes que llegan y, como habréis visto ese vídeo de Kake Minuesa, son muchas veces alojados en naves industriales, en condiciones absolutamente infrahumanas, no terminaremos con este problema. Giorgia Meloni de verdad es incansable y le tenemos que agradecer que ha abierto muchas de las espitas por las que tendremos que ir, porque la inmigración ilegal es ya la principal preocupación de los españoles. Sí, respecto a la señora Meloni, cuando llegó al poder hace 2 años hubo ríos de tinta, era prácticamente la segunda avenida del fascismo, viene el coco, la ultraderecha, etcétera, y al final se ha posicionado con las posiciones más moderadas, conservadoras, ¿no? Europeístas. Ella apoya a Ucrania, ha tenido éxito en la lucha contra la inmigración ilegal, una inmigración que el gran problema que tenemos en este siglo XXI, a diferencia del siglo XX o las grandes migraciones que hubo, por ejemplo, de españoles a Hispanoamérica, es que los que llegan aquí llegan sin trabajo, sin lazos culturales con ese país de acogida y muchas veces con costumbres que chocan frontalmente con las de ese país, en cuanto a, por ejemplo, la libertad sexual, derechos de las mujeres o formas de encarar lo que ellos consideran que a lo mejor es delito y que aquí creen que las leyes son más laxas que de donde vienen, que a lo mejor pues si roban les cortan una mano, por ejemplo. Pero que hay muchas cosas más, porque por ejemplo aquí hemos oído siempre demonizar a Donald Trump cuando decía que había que hacer un muro para que no entrase inmigración ilegal procedente de México y que además lo iban a pagar los mexicanos, ¿no? Y aquí lo que todo el mundo habla de la xenofobia, de que no deja pasar a la gente, que está claro, pero lo que no te habla nadie es de que desde México entra en Estados Unidos el fentanilo y que el fentanilo en los Estados Unidos ha provocado ya más muertos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Es decir, el problema que tienen en los Estados Unidos por las muertes por fentanilo, que procede de la frontera no controlada con México, son un problema de salud y de seguridad nacional. Entonces, cuando Trump dice hay que cerrar esa frontera, es que hay que cerrar esa frontera para preservar la salud y la seguridad de los estadounidenses y de todos los inmigrantes legales que viven en Estados Unidos, ¿no? Bueno, es un problema de seguridad. Óscar Puente, el ministro de Transporte, sin lugar a dudas. Que es un problema para la seguridad. En el Senado han decidido hoy reprobarlo, y ojo al dato, porque esto era una medida que proponía la oposición, el PP, Vox. Bien, se da por hecho que bueno, pues que ahí, como tienen mayoría, pues iba a salir la reprobación. Pero lo interesante es que se han añadido a esa stop Óscar Puente Junts y Esquerra Republicana. Es que es un clamor que los ferrocarriles pasan su época más aciaga, las cercanías, pero la alta velocidad, pero la media distancia, todos. Y no digo yo que toda la culpa sea de Puente, pero desde luego irrita y mucho que las averías sean tan constantes, tan frecuentes, que afecten tanto la vida de los ciudadanos, y el ministro esté hablando de que no pasa nada, que se puede gobernar sin presupuestos, además son los nuestros. Bueno, tranquilos. No, hombre, no, dedícate al trabajo por el cual cobras el salario, ¿no? Claro, si es que al final una de las señales de la tercermundización de un país o del declive progresivo es cuando empiezas a ver gente hacinada en la estación de Chamartín, en los andenes, retrasos de horas, trenes que quedan parados en mitad de la vía, la gente tiene que romper los cristales porque se quedan sin aire y no hay aire acondicionado. Eso también es de un país que va en segunda marcha, o sea, es decir, no es un país que vaya progresando económicamente, sino todo lo contrario. Y la interconexión ferroviaria con Francia, la interconexión ferroviaria de los principales puertos comerciales que tenemos tanto en el Levante como en el sur, deja muchísimo que desear, porque en España deberíamos de tener ya unas redes ferroviarias que nos permitieran llegar hasta el centro de Europa directamente. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más, tenemos que despedir el programa aquí, con mi agradecimiento a estos dos invitados por sus opiniones y su presencia, y a ustedes por su análisis e interés, pero para ustedes, a partir de ahora, el día en 30 minutos. Carmen, ¿qué tal vas? María cada vez está más mayor. En unos meses empieza la guardia ya. Está encantada. Por cierto, sobre lo que hablamos del seguro de salud.
¿Nos cuentas? Cristina y yo queremos dejarlo ya todo listo. Que vemos que el tiempo pasa volando. Y cuéntanos también sobre el seguro de vida que nos dijiste. Así aprovechamos. Gracias. Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que tu familia y tú os sintáis más protegidos. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. ¿Tiene usted problemas legales? En Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite. Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas, defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase, asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo. El trato que usted va a recibir será el mejor, el más cercano y atento a sus problemas. Siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados. No lo dude, los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Redenher, la alternativa al trasplante capilar. Toma 2 cápsulas diarias de nuestros suplementos con el estómago lleno. Aplicar un mínimo de 3 veces a la semana nuestro revolucionario Serum Forte de forma generosa. Después de cuidar el cabello, evita lavarlo con champús tradicionales, repletos de sulfatos, parabenos y derivados del petróleo. Nuestro exclusivo champú Redenher contiene ingredientes beneficiosos para tu pelo. Disponible en parafarmacias de El Corte Inglés. Redenher, la alternativa al trasplante capilar. La actualidad internacional demanda que les contemos las noticias de la forma más seria posible. ¿O no? Tropiezos, confrontaciones y también alguna que otra celebración en Estados Unidos y también a su alrededor. Todos los hechos que suceden fuera de España con una mirada un pelín canalla y también con seriedad. De vez en cuando, un repaso a todo lo que ocurre en nuestro mundo en 2 continentes. Soy Gabriel Allende, arquitecto, invitado a Club de Amigos en la sección de arquitectura. Trataré, os he invitado en el mes de octubre para hablar de un título que es arquitectura visual o literatura visual en la arquitectura. Trataré de contar cómo ver los edificios, cómo mirarlos desde la calle, desde dentro, desde fuera y todos aquellos parámetros que nos sirvan a entender cómo percibimos la arquitectura. Espero que con esto podamos tener un mensaje mucho más directo. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. ¿Gastas mucho en electricidad? Ahorra todo lo que quieras en tu factura de la luz con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar.
Te presentamos algo revolucionario, el autoconsumo remoto. Compra sus paneles solares en remoto y la energía que generen te la suministramos a 0 euros durante sus 30 años de vida. Has oído bien, tu energía a 0 euros durante 30 años. Es increíble, pero miles de miembros de Comunidad Solar pagan 0 euros por la electricidad. Compra ahora tus paneles remotos en comunidadsolar.es y súmate a la independencia energética. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. El día en 30 minutos. En el Congreso le dicen al ministro de Justicia, Félix Bolaños, es usted el que maneja toda la estrategia de linchamiento contra el juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. Y al ministro se le ocurre decir que todo irá mejor el día en el que los jueces pues apliquen las leyes, lo cual viene a decir que ahora cree que no lo están haciendo. Es una desfachatez de un ministro de Justicia para con el juez Peinado, que era el objetivo central del debate hoy en el Congreso, pero también contra aquellos jueces que han estado en contra de la ley de amnistía. Todos esos, pues algún día ya recuperarán el sentido, ya actuarán y aplicarán las leyes y desde luego ese día muchos tendrán que pedirles perdón a los señores del Gobierno. Sí, además, en un tono muy bronco en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular, le ha echado en cara al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que haya puesto la justicia al servicio del Gobierno. En su respuesta, el ministro del ramo ha respondido que es el Partido Popular quien va a tener que pedir perdón a los jueces. Le muestro el máximo respeto y la máxima confianza en los tribunales y jueces de este país para que actúen con imparcialidad, con independencia, para que impartan justicia. Y el día que impartan justicia, ustedes pedirán perdón a toda la gente que están ensuciando con sus declaraciones. Ténganlo claro. En la ya larga lista de asaltos a la justicia por parte de este Gobierno, cabe colocar hoy la intervención de Félix Bolaños en respuesta a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. No olviden que Bolaños es el ministro de Justicia. Bien, pues dice que el día que impartan justicia, los jueces, ustedes, los del PP, pedirán perdón a toda la gente que están ensuciando con sus declaraciones. Luego Bolaños dice por pasiva que hoy los jueces no están impartiendo justicia. Hay que aclarar que, cuando el PP reprochaba a Bolaños haber llegado a ser ministro, lo era porque tenía que poner al servicio de Sánchez a toda la justicia en pleno. Y le pedía que frenase el linchamiento del juez del caso de Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. Bien que pudiera hacerlo, porque lo han causado ellos. A Bolaños, mejor dicho, le traiciona el subconsciente y con sus palabras alienta que este juez dice que se excede en sus funciones. Y es el ministro de Justicia quien se lo dice. Aquí Bolaños, lo inusual es que el presidente del Gobierno, que solo es testigo en la causa contra su esposa, sea quien usa a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para tratar de eludir las investigaciones precisamente del juez Peinado, que por cierto se ven ampliadas ahora con el episodio del software de la Complutense. Ese día el que sueña Félix Bolaños en que los jueces empiecen a aplicar la justicia, como dice el ministro, será, me pregunto yo, antes o después de que el fiscal general del Estado sea procesado por difundir datos de contribuyentes con Hacienda. ¿Será antes o después de que el Constitucional deje de cuestionar las decisiones y sentencias del Supremo, como en el caso de los ERES?
Sí, además hoy conocemos bastantes más detalles de las exigencias que reclama Junts para aprobar ese techo de gasto que propone el Ejecutivo de Sánchez. Por un lado, lo que reclaman es que las comunidades autónomas se queden como mínimo con una tercera parte de la capacidad de déficit de todas las administraciones públicas, y una propuesta que ya fue aprobada por el Parlamento catalán en el año 2014. Entre las peticiones de los de Puigdemont está también que el Gobierno logre por fin la oficialidad del catalán dentro de la Unión Europea y crear una nueva investigación sobre la operación de Cataluña, que, ojo, incluiría una nueva lista de comparecientes, miembros destacados además del gobierno de Mariano Rajoy. Hasta el momento lo que sabemos es que los de Sánchez se han abierto a desclasificar, eso sí, informes del CNI sobre los atentados yihadistas del año 2017 en Barcelona y Cambrils. Ya lo avisaron el martes, en Junts no se van a conformar con migajas. Nosaltres no ens conformem amb molles. Los independentistas ponen precio a la aprobación de la senda del déficit para 2025 y piden 1.800 millones de euros más. A los de Puigdemont les parece poco los indultos, la amnistía, la cesión integral de cercanías o el concierto económico, que ahora quieren también reducir el déficit de la Administración General del Estado a beneficio de las administraciones autonómicas. Pero el precio que pone Junts no es nada nuevo. Las condiciones se remontan a una moción aprobada en el Parlamento catalán en 2014 con el voto a favor de los socialistas. En aquel entonces se reclamó a Artur Mas, quien estaba al frente de la Generalidad, un objetivo de déficit que otorgue a las autonomías al menos un tercio del objetivo total. El Gobierno ha planteado 40.000 millones de euros en su senda de déficit para 2025. De ellos, las comunidades podrían repartirse algo más de 13.000 millones, aunque la senda actual solo les permite 1.500 millones. Es decir, que las comunidades podrían tener un déficit extra de unos 11.500 millones. De estos, la Generalidad se quedaría con 2.000 millones, pero la propuesta actual solo le permitiría 250 millones, algo con lo que no se conforman los catalanes, que siguen pidiendo 1.800 millones más. El Gobierno se vio obligado a aplazar la tramitación por falta de apoyos y se ha abierto a hacer cambios, ya que los independentistas no darán su brazo a torcer. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda, eso lo saben todos. Su profesión es la de licenciada en medicina, médico, si acaso, si quieren, ¿no? Y eso implica que, tanto por médico como por ministra de Hacienda, debería saber llevar algunas cuentas. Hoy, en la sesión de control, ha hecho un alarde sobre un rifirrafe que ha mantenido con Cuca Gamarra, en la que presumía la Montero de que a ellos les han aprobado todas las leyes que han llevado al Congreso, y eso es clamorosamente falso. De hecho, nos regocijamos mucho viendo la gran cantidad de fracasos que en las votaciones está sufriendo este Gobierno por culpa de sus asociados tradicionales. Gamarra afirma que el Gobierno es el vivo retrato de la agonía. Señora ministra, llevan 35 votaciones perdidas en menos de un año. Nos dijeron que eran más. ¿Cuántos más, señora Montero? Porque no le salen las cuentas. Sinceramente, señora Montero, ¿usted también es de las que piensa que gobernar es resistir? Esta Cámara ha aprobado la totalidad de leyes que ha traído este Ejecutivo. 17 leyes. Quien está incapacitado para gobernar es el partido político que hace la oposición que está practicando el Partido Popular. No se puede hacer una oposición perjudicando los intereses de España. Los saharauis bloqueados en el aeropuerto de Barajas y que están pendientes de ser reenviados a Marruecos están abriendo grietas en la relación del PSOE con su mayoría progresista. Esquerra y Bildu exigen la comparecencia del ministro Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, por haberles denegado la petición de asilo, y al mismo tiempo quieren que se paralice de forma inmediata todas las órdenes de deportación a Marruecos de esos saharauis. Cosa que pondría en riesgo a los deportados, ese es su argumento. Mientras tanto, Podemos y Sumar dicen que si no les dieron el asilo fue por no molestar al rey de Marruecos.
Los saharauis solicitantes de asilo en Barajas han abierto una nueva brecha entre Sánchez y sus socios de investidura. Interior anunció el pasado lunes que al menos 10 de los más de 40 saharauis retenidos en el aeropuerto serían devueltos a Marruecos al no cumplir los requisitos de asilo. Algunos de ellos iniciaron incluso una huelga de hambre para reclamar esta condición, algo que no ha sentado nada bien a los socios de Sánchez. Sumar y Podemos llevan días presionando al gobierno para evitar que los devuelva a Marruecos. Creen que el ejecutivo de Sánchez no aceptó las peticiones de acogida por no molestar a Marruecos. Un enfado que llevó a dirigentes de ambas formaciones intentar entrar hace tan solo unos días en la sala de inadmitidos del aeropuerto. Por ello, la formación de Yone Belarra ha pedido amparo a la presidencia del Congreso para que esclarezca quién dio la orden para que la diputada no pudiera entrar. Este miércoles, la líder de Podemos ha reiterado sus críticas al gobierno y lo ha tachado de hipócrita. Son ustedes incapaces de dar asilo a 30 solicitantes de asilo, activistas saharauis que están en Barajas. Eso tiene un nombre, señora vicepresidenta, y es hipocresía. A estas críticas se suman ahora las de Esquerra y Bildu, que exigen la comparecencia del ministro del Interior y la paralización inmediata de las deportaciones al considerar que se pondría en peligro la seguridad y la integridad de los saharauis. Una situación que abre una grieta más entre el gobierno y sus socios en un momento en el que la legislatura está tambaleándose. Y la investigación sobre la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, también sigue siendo otro de los asuntos del día, según hemos conocido a través del digital Voz Populi. La empresa de la mujer del presidente que ofrece el software a la Universidad Complutense de Madrid, Transforma TSC, ha presentado cuentas defectuosas y además lo ha hecho con retraso ante el registro mercantil. Según los funcionarios de la entidad, lo han hecho en cuanto la Audiencia Provincial de Madrid le ha dado permiso al juez Peinado para investigar a Begoña Gómez sobre si se adueñó del máster del software de la universidad. La mujer del presidente tiene ahora hasta el próximo 31 de diciembre para corregir las cuentas si no quiere que se bloquee su entidad. Y también más asuntos referentes a la mujer de Sánchez. El caso que le afecta, no obstante, ha puesto en jaque también a otras entidades, en este caso del IBEX 35, Indra, Google y Telefónica, las mismas que crearon de manera gratuita su software que luego ella misma empleó para su máster de la UCM. Estarían preparando todas ellas ya sus defensas por si les llaman ahora a declarar como testigos en la causa, y eso después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya dado, como decíamos anteriormente, el visto bueno a investigar el trabajo que realizaron estas empresas con la mujer del presidente del gobierno. ¿Y del hermano qué? Se preguntarán. Pues la Guardia Civil investiga si un funcionario afín al PSOE filtró al hermano de Sánchez, conocido como David Azagra, los requisitos de la plaza que ocupa en la Diputación de Badajoz. La UCO, recordarán, entró ayer por tercera vez en esa diputación buscando supuestas irregularidades en la contratación del hermano del presidente y que se dieron a partir del 2017. El hermano del presidente, conviene recordarlo, presta servicios en esa diputación como coordinador de los conservatorios pacenses, como director de la orquesta municipal y como jefe del proyecto Ópera Joven. Y un revés más para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque el secretario general de los socialistas de Aragón, Javier Lambán, no va a acudir al Congreso Federal que se celebre a finales del mes de noviembre y del que se prevé saldrá reelegido Pedro Sánchez como líder de los socialistas. El aragonés Javier Lambán dice que lo hace para dar inicio a su fase de desenganche del socialismo aragonés, aunque lo cierto es que ha sido uno de los varones más críticos en los últimos tiempos con las cesiones del socialista a la causa independentista. En su lugar va a acudir Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación de Zaragoza y una de las personas de máxima confianza de Javier Lambán y cuyo nombre cantaba para ser su sustituto. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está a un paso de ser imputado por el Tribunal Supremo tras tumbar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid los recursos del Ministerio Público y de la fiscal María Pilar Rodríguez Fernández contra la presunta revelación de secretos en el caso ya conocido contra la pareja de Ayuso, Alberto González Amador.
Y más problemas también, Horcajo, para el presidente del Gobierno y para su Ejecutivo, porque el Senado ha aprobado la reprobación del ministro de Transportes, Óscar Puente, por su crítica gestión a la red ferroviaria durante todo este verano. La moción, a iniciativa del Partido Popular, ha contado con el respaldo de Vox y de los socios de Sánchez de Esquerra y Junts. Durante la votación de la iniciativa popular se han ausentado, eso sí, de la Cámara Alta todos los miembros del Ejecutivo de Sánchez. Y en internacional tenemos que irnos a Estados Unidos. Hasta aquí ha llegado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde ha recibido un premio de la ONU Mujeres, un galardón que se llama He4She, que ha sido recibido como un gran distintivo para todo el Ejecutivo, según la organización que premia el trabajo del presidente socialista del Gobierno de España. Lo hace por la igualdad, por sus políticas de igualdad y también por sus políticas en pro de la causa femenina de la mujer en el Gobierno. Solo el año pasado el presidente del Gobierno donó más de 2,5 millones de euros a la causa de esta organización. Los galardones a Sánchez por su feminismo en la ONU no encajan con las medidas en favor de la mujer que ha hecho su gobierno en España. Es más, el organismo que le daba el premio, ONU Mujeres, defiende el uso del velo islámico. Además, Sánchez en Nueva York se ha quedado sin la foto con Anne Hathaway, que era quien iba a entregarle el galardón, pero que al final no hizo acto de presencia. Pedro Sánchez, en su periplo por Nueva York, ha recibido el premio He4She de ONU Mujeres, un premio al trabajo por la promoción de la paridad, la igualdad de género en España y por reivindicar el activismo feminista. Sánchez asegura que la igualdad de género aún no es una realidad, sino una aspiración. Afirma que es un derecho humano básico que nos concierne a todos. Además, por eso España seguirá promoviendo la alternativa de género en los altos cargos de Naciones Unidas. Nunca ha habido una Secretaría General de la ONU Mujer. Ya es suficiente. ¿Pero la defensa de la mujer ha sido realmente el objetivo de Sánchez? Llegó a la Moncloa en 2018. En su primer año completo, 2019, se reportaron 1.873 agresiones sexuales con penetración y 2.059 agresiones sexuales. 2 años después, en el 2021, hubo 2.143 agresiones sexuales con penetración y 2.313 agresiones. En 2023 se contabilizaron 2.307 agresiones sexuales con penetración y en total los delitos contra la libertad sexual denunciados fueron 21.825, de los que 1 de cada 5 fueron violaciones y un 42% de las víctimas eran menores. Cada año los datos aumentan y el último balance de criminalidad presentado por el Ministerio del Interior, que recoge datos del primer semestre de 2024 en lo que se refiere a los delitos contra la libertad sexual, entre enero y junio han experimentado un incremento del 4,8% sobre el mismo periodo del año anterior. Las agresiones sexuales con penetración han subido un 6,9% y el resto de delitos un 41%. Y las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en 2019 fueron 56. En 2023, 58. Con la ley estrella de Irene Montero, la del sí es sí al Frente de Igualdad, se han beneficiado más de 1.200 delincuentes sexuales condenados y ha habido 126 excarcelaciones. Una ley que, según los datos, no protege a las mujeres. El Congreso acepta ahora abrir la reforma de la norma a iniciativa de Podemos. La formación morada quiere eliminar el pago como atenuante en delitos sexuales. El propio Sánchez dijo que esta ley es el error más importante durante la pasada legislatura. Los datos demuestran que ha habido más y el premio obtenido en la ONU no representa sus políticas para con las mujeres. España no acudirá a la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por el desplante a Felipe VI. A través de un comunicado, el Ministerio de Exteriores que dirige José Manuel Álvarez ha expresado su malestar con que no se haya incluido al monarca en los actos oficiales. Dicen que es una exclusión inaceptable y que, por tanto, el Gobierno no va a enviar a ningún representante. Quienes sí que van a acudir, Horcajo, van a ser los socios de Sumar del Ejecutivo y Bildu. Sí, bueno, México, ¿qué razones esgrime México? Pues argumenta que no invitan al rey de España porque el presidente saliente, López Obrador, le mandó una carta al rey de España en la que exigía que pidiera perdón por los abusos cometidos durante la conquista hace más de 500 años. La carta no fue respondida por el monarca español y ahora los mexicanos han decidido no invitar al rey de España a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, que será la nueva presidenta. Hay que decir que el rey de España ha estado presente en unos 90 actos similares de toma de posesión de presidentes en Iberoamérica.
Y en materia migratoria, el Partido Socialista y sus socios del Ejecutivo de Sumar avanzan en la regularización de más de medio millón de inmigrantes. La iniciativa, que fue presentada en el pasado mes de abril, ha permanecido hasta la fecha en un cajón. Cuenta, eso sí, con el voto afirmativo del Partido Popular de Feijóo y el rechazo rotundo de los de Abascal. Dicen que porque esto puede provocar un efecto llamada. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha estado también en esa Asamblea de Naciones Unidas donde ha utilizado la tribuna pública para llamar la atención sobre la falta de combate contra las mafias que trafican con seres humanos en todas sus formas de uno y de otro lado del sur de Europa, del Mediterráneo. Hace un año propuse desde este tratado declarar una guerra a los traficantes de seres humanos. Y estoy muy contenta de que esa apelación no ha tenido oídos sordos. En el G7 acordamos desmantelar todas las redes criminales. La Organización de Naciones Unidas debe hacer más, porque actúan de otras maneras, como la esclavitud, que es entendida como la comercialización de los seres humanos. Bueno, y por lo que parece vienen vientos y lluvias en abundancia. Así es, la borrasca Aitor se está haciendo notar, sobre todo en la parte norte de la península ibérica. La peor parte se la está llevando, eso sí, Galicia, aunque se espera que la fuerte lluvia y el viento vayan remitiendo en las próximas horas. Para mañana jueves sí que se esperan lluvias generalizadas por casi toda España, así que preparen el paraguas también para el fin de semana, porque también se prevé una bajada muy fuerte de las temperaturas. Así que este fin de semana, Horcajo, abrigo y también paraguas. Tomen buena nota. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan compartirla con el Toro Televisión. Así es, y nosotros seguimos con nuestra programación con Sandro Meco en Dos Continentes.